El día de hoy vamos a hablar sobre contratación de administración pública. Vamos a hablar sobre la contratación de una EPS con una IPS. Tenemos que una EPS y una IPS intentan llevar a cabo acuerdos para celebrar un contrato para la prestación de servicios de salud visual. Teniendo que la EPS contiene más o menos 8.000 afiliados, de los cuales 1.000 afiliados están marcados por posible riesgo de hipertensión arterial, 500 son de enfermedades huérfanas, 2.000 pacientes diabéticos y tenemos 800 pacientes en el primer ciclo de vida. Después de varias intervenciones con la IPS para identificar si cumplía con los requisitos mínimos para la contratación, se evidencia que no realizan análisis de perfil epidemiológico de su población actual. Adicionalmente, las dos entidades no han logrado concluir la modalidad de pago. En el caso que acabamos de analizar, tanto la EPS como la IPS tienen diferentes obligaciones y responsabilidades, las cuales deben cumplir para llevar a cabo un contrato para que se pueda establecer la prestación de los servicios de salud visual. Dentro de las obligaciones de la EPS podemos encontrar la identificación de los afiliados, la cual se basa en proporcionar información detallada sobre una población afiliada, incluyendo sus condiciones de salud y los riesgos específicos, así como también datos como la edad, el género, antecedentes médicos, diagnósticos previos, tratamientos recibidos. Con esto, la EPS pueden evaluar los diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, en el caso previo, para identificar el riesgo de hipertensión arterial, se puede estudiar los registros de presión arterial previa con tamizajes de presión arterial y factores de riesgo como la edad, los antecedentes familiares. En el caso de diabetes, se puede utilizar resultados de análisis de glucosa sanguínea, diagnósticos previos como base. En esto se puede desarrollar estrategias de prevención y promoción de la salud dirigidos a estos grupos. Otra obligación que tiene la EPS es la definición de requisitos mínimos, como la calidad de los servicios. En este caso, la calidad de la atención oftalmológica por parte de la IPS. La EPS puede requerir que la IPS tenga los procedimientos médicos necesarios como los exámenes de la vista, cirugías, tratamientos para las enfermedades oculares. Las modalidades de pago. La EPS puede establecer que la IPS debe presentar un plan de tarifas de pago acordados. La verificación de las infraestructuras. La IPS debe contar con estructuras adecuadas como consultorios médicos, quirófanos, equipos de oftalmológicos de última generación y también un personal médico calificado. Hay que tener en cuenta la negociación de términos contractuales. Tanto la EPS como la IPS deben negociar los términos y condiciones del contrato en la prestación de servicios de salud visual, determinando los servicios que van a prestar. Determinar la modalidad de pago es muy importante, ya que según la información aún no se ha llegado a una conclusión en este aspecto. La forma en que se acuerde el pago afectará directamente la relación financiera entre ambos. Otra obligación de la EPS es realizar perfiles epidemiológicos, que es un estudio que realiza la EPS para comprender la salud de la población que se encuentra afiliada. En este caso, un análisis de la salud visual de la población afiliada de la EPS, recolectando información sobre diagnósticos oftalmológicos previos, resultados de exámenes de vista, tratamientos recibidos y cualquier registro de problemas visuales que tengan estos pacientes. También deben evaluar los grupos de riesgo específicos como los afiliados con enfermedades como hipertensión arterial, enfermedades huérfanas, diabéticos y pacientes en el primer ciclo de la vida, y examinar si estos grupos tienen un mayor riesgo de problemas visuales para desarrollar estrategias de atención específicas. Por última obligación de parte de la EPS tenemos el seguimiento y la evaluación, con el fin de garantizar la calidad de los servicios prestados por la IPS, involucrando la revisión de indicadores de calidad, encuesta de satisfacción de los pacientes con su experiencia con los servicios de salud visual. En cuanto a las obligaciones de la IPS, tenemos el análisis de perfil epidemiológico, incluyen la base de datos con diagnósticos oftalmológicos previos. La IPS debe segmentar a la población de afiliados
de la EPS un grupo según factores de riesgos y condiciones oftalmológicas. Debe haber un cumplimiento de requisitos mínimos donde se debe garantizar que su personal cumpla con las normas de calidad. La IPS debe estar dispuesta a aceptar las modalidades de pago acordadas en el contrato con la EPS, contar con una infraestructura, personal de atención y equipos adecuados. Se debe tener las condiciones de atender grupos de riesgos específicos como pacientes diabéticos, hipertensos y con enfermedades huérfanas. La IPS también tiene la obligación en la participación de la negociación del contrato, que incluye los servicios que va a prestar, los precios y la modalidad de pago. Por último, tiene que haber una prestación de servicios de calidad. La IPS tiene la responsabilidad de proporcionar servicios de salud visual de alta calidad a los afiliados de la EPS, teniendo en cuenta sus perfiles epidemiológicos y necesidades de salud específica. En este caso tenemos que hay dos formas de pago entre una EPS y una IPS. La una es el pago por servicios y la otra es el pago por capitación. El pago por los servicios se define como el pago realizado por la totalidad de la atención de salud prestada a un individuo. La remuneración incluye honorarios médicos, suministros, medicamentos y servicios quirúrgicos. El pago, sin embargo, no puede estipular antes debido a que la atención depende de los requerimientos de cada paciente y servicio. Por otro lado, tenemos el pago por capitación, que está basado en el concepto del enfermo potencial y no en la enfermedad sentida, como en el caso anterior. El prestador de servicios tiene a su cargo la atención de un conjunto determinado de personas. Por cada persona inscrita recibe un giro periódico de la EPS, sin importar el número de veces que acuda a los servicios médicos cada una de las personas capitadas. Esto proporcionaría capacidad financiera a la IPS mediante el establecimiento de un pago mensual por afiliado como base. Este sistema requiere ser soportado con un sistema de información preciso, porque implica un amplio conocimiento de las características de la población a atender. En este caso, conocer las enfermedades de base como hipertensión, diabetes, enfermedades huérfanas, para poder calcular el valor de los servicios por usuario. Es necesario conocer el perfil de morbimortalidad para aproximarse al volumen de atenciones requeridas, incentivando las actividades preventivas. Su mayor ventaja consiste en garantizar un adecuado control de costos de los servicios suministrados al incentivar a los prestadores a implementar un mecanismo con control para evitar sobrecostos. Claro, los tipos de contratos se pueden empezar la negociación. La IPS busca delinear alternativas para retener estos pacientes y que sean atendidos de la mejor forma, ya que son pacientes multicausales, porque necesitan atención especializada, por sus antecedentes de enfermedades, generan un alto costo para la institución. Por ese motivo, basándonos en esto, la capitación para toda la población a tratar no es la mejor opción para la IPS. Por eso es bueno hacer un plan de alternativas bien diseñados y explicar a la EPS que la mejor opción en los pacientes con patologías como hipertensión arteriales y diabetes se deben atender con un contrato como capitados. Con este medio se puede llevar un mayor control y mejor seguimiento, ya que son pacientes crónicos que ameritan valoración multidisciplinaria que esta institución puede manejar porque cuenta con todo el talento humano para realizarlo. En el caso de los otros grupos de pacientes en el primer ciclo de vida y pacientes con enfermedades huérfanas, se pueden manejar con la modalidad de contratación por evento, ya que son pacientes de muy alto costo en el cual genera un gasto considerable para la IPS. Para tomar la decisión del contrato, por dónde se va a firmar, por evento, por capitado, no debe ser necesario solamente obligatoriamente sea por evento o por capitado. Debe ser según lo que le convenga a la EPS o a la IPS, dependiendo de los estudios de los pacientes, tanto sean crónicos o enfermedades huérfanas, y también dependiendo de lo que es la población en general. Como punto relevante que vamos a encontrar en la contratación, siempre es importante que la IPS debe cumplir con todo lo que se acordó, dando un servicio de humanización y de calidad y prestando todos los servicios que se debe cumplir en el contrato, para que así el paciente salga con una satisfacción.
ya que la EPS, para valorar este tipo de contrato, la EPS puede hacer lo que son las auditorías.